Imagina por un momento un escenario que parece, bueno, sacado de una novela de suspense. Dos de los aliados más cercanos del mundo, con la frontera desmilitarizada más larga del planeta, y uno de ellos se plantea, ¿qué pasaría si el otro le invade? Es una locura, ¿verdad? Totalmente. Pues de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en un informe de The Global Mail que ha levantado bastante polvareda. Resulta que las Fuerzas Armadas de Canadá han estado simulando una hipotética invasión estadounidense. Sí. Así que nuestra misión hoy es desgranar esto, ver en qué consiste el plan, porque justo ahora, y sobre todo, qué nos dice esto del mundo en que vivimos. Y es que, a ver, es importante decir que la planificación de contingencias es algo normal en los ejércitos. Se preparan para todo. Claro, Pero lo que hace que esto sea excepcional no es que exista el plan, sino la naturaleza de ese plan. Y que según el informe, es la primera vez en 100 años que se plantean esto en serio. Y eso, ya de por sí, indica que algo ha cambiado. totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque al leer los detalles, lo primero que choca es que la estrategia no tiene nada que ver con lo que una se esperaría. Nada que ver. No hablamos de una guerra convencional, de ejércitos enfrentándose. El plan asume desde el principio algo que es brutalmente honesto. Canadá no puede ganar un enfrentamiento militar directo contra Estados Unidos. Imposible. Sería imposible. Y partiendo de ahí, la estrategia que se plantea es otra cosa. Es una cosa completamente distinta, sí. Se mete de lleno en lo que se conoce como guerra asimétrica. O sea, el informe detalla que el modelo se centra en usar unidades pequeñas, irregulares, incluso civiles armados. Civiles. Sí. Y las tácticas son las de un manual de insurgencia. Emboscadas, sabotajes, operaciones con drones y sobre todo las tácticas de golpear y huir. La idea no es controlar el terreno, es desgastar. Y aquí es donde la cosa se pone para mí increíble. La inspiración. Porque no se están inventando nada nuevo. Están mirando conflictos muy concretos. Muy concretos y muy recientes. Un funcionario citado en el artículo dice, y esto es muy fuerte, que el modelo se inspiró en los combatientes mujahidines que lucharon contra los soviéticos en Afganistán. Y no solo eso. Es que también mencionan explícitamente los métodos de los talibanes durante los 20 años de guerra contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Esto es fundamental para entender la mentalidad del plan. Es que, a ver, Canadá, miembro fundador de la OTAN, Exacto. modelando su defensa de último recurso en las tácticas de los mismos insurgentes contra los que sus soldados lucharon en Afganistán. Es una ironía. Es una ironía tremenda. Y significa un reconocimiento de la realidad. Significa que, frente a un poder abrumador, la victoria no se consigue en un campo de batalla clásico. El objetivo, y lo citan textualmente, es infligir bajas masivas a las fuerzas de ocupación estadounidenses. ¿Bajas masivas? No se trata de ganar. Se trata de que el coste de la ocupación, en vidas, en dinero, en política, sea tan alto que para Washington sea insostenible. Es la estrategia del puercoespín, ¿sabes? Hacer que el mordisco duela tanto que el depredador se vaya. Una estrategia de desgaste total. Pero, claro, pensar así sobre tu mayor aliado, tu vecino, es un cambio de mentalidad radical. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué ha pasado para que el estamento militar canadiense dedique recursos a esto? Justo ahora. Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y la respuesta no es una sola cosa, es una acumulación, una erosión de la confianza. El informe lo vincula directamente con el clima político de los últimos años. Se refieren a Trump, ¿no? Claramente. Mencionan las repetidas sugerencias del expresidente de que Canadá podría convertirse en el estado número 51. Que claro, en su momento mucha gente lo tomó como una bravuconada más, ¿no? Como simple retórica. Pero ¿hasta qué punto caló eso en la seguridad canadiense? Pues parece que caló muy hondo, porque aunque nadie creyera que iba a pasar de verdad, esa retórica rompía un tabú, normalizaba una idea que era hasta entonces impensable. Vaya. Y no fue solo eso. El artículo cuenta un detalle que es de película, la existencia de un mapa generado por una IA que se compartió en el foro de Davos y que mostraba ataques simultáneos de EEU contra Canadá, Groenlandia y Venezuela. O sea que ya se está contemplando en esos círculos como un escenario posible. Exacto. Aunque sea una simulación, el mero hecho de que se plantee es significativo. Y esto va más allá de un solo político. Hay una cita en el material de Vincent Rigby, que fue asesor de Seguridad Nacional de Canadá, nada menos. Una cita demoledora. Es que es muy contundente. Rigby dijo que, aunque una invasión no es realista, y cito,
Estados Unidos ha estado actuando como un actor estatal hostil hacia nosotros. Actor estatal hostil. Pensemos en esa frase. Es el lenguaje que usas para Rusia o China, no para tu socio en el NORAD. Exacto. Esa frase lo cambia todo. Nos dice que el problema no es el miedo a una invasión mañana, es una erosión de la confianza en las reglas del juego. Y parece que no es solo militar. Para nada. El informe también menciona a Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá, y él habla de cómo el orden basado en reglas está desapareciendo y de la necesidad de unirse contra la coerción económica. O sea que es una inquietud total, política, económica y, ahora vemos, militar. Es una inquietud que abarca todos los frentes. Se trata de prepararse para el peor escenario posible, por improbable que sea, porque la imprevisibilidad es la nueva norma. Lo que nos lleva a la parte práctica. Si este escenario tan improbable empezara a materializarse, ¿cómo lo sabrían? El informe apunta a un lugar que es, de nuevo, tremendamente paradójico. Es una de las mayores paradojas de todo esto, sí. La primera alarma vendría del NORAD, del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Del mismo organismo que simboliza la alianza militar entre los dos. Del mismo. Los planificadores creen que cualquier preparación para una invasión dejaría señales, movimientos de tropas, que serían detectados a través de esa misma cooperación. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la herramienta que simboliza su máxima confianza mutua sería el sistema de alarma para la traición definitiva? Exactamente. Y es una de las ironías más brutales. Los mismos oficiales, canadienses y estadounidenses, sentados codo con codo, que son amigos probablemente, serían los que tendrían que interpretar si un movimiento de su socio es rutinario o el preludio de una invasión. ¡Qué tensión! Imagina estar en esa sala de mando. Es el guión de una tragedia griega, ¿sí? ¿Y una vez que sonara esa alarma, cuánto tiempo tendrían? Pues aquí viene el dato más escalofriante. Un alto funcionario de defensa afirmó que, una vez detectadas las órdenes inequívocas de invasión, Canadá tendría un máximo de 3 meses. 3 meses. Pero 3 meses. eso no es nada. 90 días para movilizar a un país entero contra la mayor potencia militar de la historia. Es una ventana de tiempo increíblemente corta, sí. 3 meses. Es que parece una misión suicida. Y supongo que el plan de movilización que mencionan refleja esa desesperación. Refleja esa urgencia, sí, y la escala del desafío. Para hacer frente a ese tiempo límite, la simulación dice que haría falta crear una fuerza de reserva de más de 400.000 voluntarios. 400.000. 400.000. Esa cifra es descomunal. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que cuadruplicar el tamaño de sus fuerzas armadas actuales. ¿Es realista movilizar a tanta gente en tan poco tiempo? Realista o no, es lo que la simulación considera necesario, y nos dice algo clave sobre el plan. No se trata de crear un ejército profesional. Claro. Se trata de armar a una parte de la población. Es la doctrina de la nación en armas, que cada ciudadano es un soldado potencial. Y eso para un país como Canadá, conocido por su cultura de paz, es una transformación radical. Pasar de un ejército de profesionales a un pueblo en resistencia. Exacto. Y sin embargo, en medio de toda esta planificación apocalíptica, el informe mete un matiz. Un funcionario insiste en que las relaciones del día a día con el ejército de EEU siguen siendo positivas. Es casi esquizofrénico. Totalmente. La cooperación continúa. Lo es. Y esa es la dualidad que define la relación ahora. Por un lado, planean en secreto una insurgencia contra su vecino. Por otro, como dice el informe, colaboran en la iniciativa Cúpula Dorada. Un escudo de defensa continental. Un escudo para protegerse juntos de misiles rusos o chinos. Es una situación increíblemente extraña. Prepararse para luchar contra tu socio mientras construyes un escudo defensivo con él. Viven en dos realidades paralelas. Esta dualidad plantea una pregunta clave. Si esto ocurriera, es obvio que Canadá no podría contar con su vecino. ¿A quién pediría ayuda? El plan contempla alianzas alternativas. El informe es muy específico aquí, y es donde el escenario pasa de ser una crisis norteamericana a una potencial crisis global. A ver. El plan anticipa que Canadá buscaría ayuda militar de sus otros aliados, concretamente de los que tienen armas nucleares. Nombra explícitamente a Francia y al Reino Unido. O sea que le pedirían ayuda a otros miembros de la OTAN. Contra el miembro más poderoso de la OTAN. Vaya. Exactamente.
Y esto eleva las consecuencias a un nivel estratosférico. No sería una guerra bilateral, sería una crisis que podría fracturar la alianza militar más importante del mundo. Involucraría a 3 potencias nucleares de la OTAN en lados opuestos. Es un escenario de pesadilla. Bien, hemos visto la estrategia de guerrilla, el contexto de desconfianza, la preparación a contrarreloj. Si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Está claro que es un escenario muy improbable, pero el mero hecho de que se planifique así es muy significativo. Absolutamente. Lo primero es que representa un cambio de paradigma total para la defensa canadiense. Históricamente, su defensa se basaba en la alianza con EU. Este plan es la antítesis. Es pasar de un modelo de alianza a un plan de insurgencia nacional. Es un cambio existencial. Drástico. Y por extensión refleja un clima de incertidumbre global donde ni las alianzas más sólidas se dan por sentadas. Si Canadá siente la necesidad de hacer esto, ¿qué no estarán planificando otros países con vecinos más hostiles? Es una buena pregunta. Exacto. Este ejercicio no es solo una maniobra militar, es un síntoma de un orden mundial que se agrieta. En el fondo, este plan revela la vulnerabilidad de una nación ante la imprevisibilidad de su vecino superpoderoso. Es pasar de la idea de defensa, que implica alianzas, a la de resistencia, que es una lucha mucho más solitaria. Y para terminar, quizá el elemento más sorprendente es el choque cultural. Canadá, un país conocido por ser pacificador, por los cascos azules, por la mediación, y de repente se ve forzado a planificar internamente una guerra de guerrillas brutal en su propio territorio. Choca frontalmente con la identidad que han construido. Y eso nos deja con una reflexión final, creo. Este tipo de planificación obliga a pensar sobre la verdadera naturaleza de las alianzas hoy en día. Si el plan más viable que puedes concebir contra tu aliado más cercano es convertir a tu propia población en una insurgencia, ¿qué dice eso sobre la confianza que queda en el orden internacional? Es una pregunta muy inquietante. Y nos lleva a otra. ¿Hasta qué punto la geografía, el simple hecho de compartir frontera con una superpotencia, sigue dictando el destino de una nación, incluso en un mundo que creíamos globalizado y regido por normas?